Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Aquí, donde las sombras de la duda danzan y los secretos del alma humana vienen a la luz, les invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. Y, con la curiosidad que les consume, díganme en los comentarios de qué rincón de este vasto mundo nos acompañan y cuál trama de las que ya les hemos contado aún pulsa en sus mentes como un corazón desilusionado. Hoy, mis queridos, adentraremos en un universo donde, desesperada, fui a la oficina del notario, sabiendo que me esperaban mi exmarido, su amante y su madre, que siempre odié. Esa frase, mis queridos, es apenas el portal hacia un laberinto de apariencias, venganza y una justicia que se teje con la paciencia de las almas. Prepárense para una jornada que desafiará sus convicciones, pues lo que está por venir cambiará para siempre su concepto de la verdadera fuerza. Desesperada, María Elena Valenzuela, una mujer de 50 años con la sabiduría grabada en el semblante, se dirigió a la oficina del notario. Sabía que allí la aguardaban su exmarido, Javier Castellanos, su amante, Camila Montalvo, y la madre de éste, doña Mercedes Herrera, a quien siempre había detestado. Cuando el notario, el respetable Gustavo Herrera, leyó el testamento, su voz retumbó con una formalidad casi teatral. Señora Valenzuela, me alegra que haya decidido acompañarnos. María Elena, con los brazos cruzados, se mantuvo de pie, sintiendo las miradas hostiles clavadas en su espalda como dagas invisibles. No había otra opción, licenciado, respondió sin voltear. Aunque no entiendo qué hago aquí, ahora mismo lo sabrá, contestó Herrera, hojeando sus documentos. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María Elena. A sus espaldas, Javier, Camila y doña Mercedes, figuras cual buitres, acechaban, y su desprecio era palpable incluso sin verlos. María Elena, por favor, siéntate de una vez. La voz de Javier sonaba impaciente. Terminemos con esto rápido. Prefiero estar de pie, respondió María Elena secamente. Doña Mercedes, con su acostumbrado dramatismo, soltó un bufido. María Elena se giró lentamente para enfrentarlos. Javier, con su traje impecable y esa sonrisa falsa que también conocía. Camila, su asistente y ahora amante, con su ridículo cabello teñido de azul. Y doña Mercedes, la matriarca manipuladora que siempre le había hecho la vida imposible. «Comencemos entonces», anunció el notario. Una semana antes, mientras María Elena revisaba planos en su pequeño despacho de arquitectura rústica en su finca, su teléfono sonó. Era casi medianoche. «Arquitecta Valenzuela, soy el notario Gustavo Herrera. Lamento la hora, pero es importante». María Elena frunció el ceño. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Se trata del testamento de don Ricardo Castellanos. Falleció ayer y dejó instrucciones específicas para que usted esté presente en la lectura». María Elena sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Don Ricardo era el padre de Javier, su exmarido, el único miembro de esa familia que siempre la había tratado con respeto. «Debe haber un error», respondió. «Hace un año que me divorcié de su hijo». «No hay error, señora». Don Ricardo fue muy claro. «La lectura será el próximo martes a las 10. Es importante que asista». Después de colgar, María Elena se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad, allá en la lejanía, desde su apacible Monteverde, ese elegante paraje rural de la Ciudad de México, donde alguna vez creyó que sería feliz. 7 años de matrimonio habían sido destruidos cuando encontró a Javier con Camila en su propia casa. Al día siguiente llamó a Patricia, su amiga y abogada. «¿Estás loca? Claro que tienes que ir»,
dijo Patricia mientras tomaban café. Si don Ricardo te incluyó, debe ser por algo importante. No quiero ver a Javier ni a su madre, mucho menos a esa mujer. ¿Sabes lo que me costó salir de ese matrimonio? María Elena le mostró la cicatriz en su muñeca, un recuerdo de cuando rompió un espejo tras descubrir la infidelidad. Ya no quiero saber nada de los Castellanos. Patricia le tomó las manos. María Elena, tienes 50 años y una vida por delante. Sea lo que sea, te dará un cierre. Si no vas, te quedarás con la duda para siempre. Doña Mercedes siempre me odió, murmuró María Elena. Desde el día que Javier me presentó, me hizo sentir como si fuera poca cosa. Porque ella sabía que vales más que toda su familia junta, replicó Patricia. María Elena recordó su primer encuentro con don Ricardo en una cena familiar. Mientras doña Mercedes criticaba su vestido demasiado sencillo, don Ricardo le preguntó sobre sus proyectos de arquitectura sustentable en la hacienda. Fue el único que la vio como profesional y no como un adorno para su hijo. Iré, decidió, pero no por ellos, sino por don Ricardo. La mañana de la lectura, María Elena se vistió con un traje azul marino, su armadura. Con cada botón que abrochaba, construía un muro alrededor de su corazón. No les daría el gusto de verla débil. El edificio del notario Herrera en la colonia Roma brillaba bajo el sol de octubre. Entró con paso firme, ignorando el nudo en su estómago. En el elevador ensayó su cara de indiferencia. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, los vio. Estaban los tres sentados en la sala de espera. Javier revisaba su celular con impaciencia. Camila, vestida completamente de negro, miraba al suelo, y doña Mercedes, con su eterno collar de perlas, la observaba como si fuera una cucaracha. ¿Qué hace ella aquí? Escuchó que doña Mercedes le susurraba a Javier cuando María Elena entró. No les dio el gusto de saludar. Se acercó directamente a la secretaria. Elena Valenzuela, tengo cita con el licenciado Herrera. Minutos después, estaban en la elegante oficina del notario. Una mesa de caoba pulida los separaba, María Elena de un lado, ellos tres del otro, como siempre había sido. Señora Valenzuela, comenzó el notario, don Ricardo dejó instrucciones muy precisas sobre su presencia hoy. Estamos a punto de conocer sus últimas voluntades. Fue entonces cuando María Elena se quedó de pie con los brazos cruzados mientras el notario comenzaba a sacar los documentos. No se sentó, no les daría la satisfacción de verla a su nivel. Por favor, María Elena, insistió Javier con esa sonrisa que alguna vez la derritió, pero que ahora le provocaba náuseas. Esto es un asunto familiar. Hace tiempo que dejé de ser parte de tu familia, respondió ella. El notario carraspeó incómodo y comenzó a leer. Por la presente yo, Ricardo Castellanos Fuentes, en pleno uso de mis facultades mentales. Comenzó a leer el notario mientras todos guardaban silencio. El testamento continuó con formalidades legales y algunas donaciones menores a primos y sobrinos. Doña Mercedes se sentía satisfecha, seguramente anticipando el momento en que todo el imperio Castellanos quedaría en manos de su adorado hijo. Respecto a mis acciones y control mayoritario de Grupo Castellanos, continuó el notario ajustándose las gafas, he tomado una decisión que puede resultar sorprendente para algunos. Notó cómo Javier se enderezaba en su asiento. Camila le lanzó una mirada nerviosa. Lego el 40% de las acciones de Grupo Castellanos con carácter de control a mi exnuera, la arquitecta María Elena Valenzuela Montalvo. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Por un momento pensó que había escuchado mal. Llamada para inscripción 1.5. Mis queridos oyentes, la lealtad y el sacrificio, cuando son traicionados, dejan cicatrices invisibles, mas el alma, como un roble centenario, puede forjarse más fuerte. Si la nobleza de María Elena,
les inspira a creer en la resiliencia del espíritu humano. Les invito a profundizar en estas historias. Suscríbanse a nuestro canal, Amor y Traición, donde cada relato es un eco de la fortaleza que habita en cada uno de nosotros. No se pierdan los misterios que el destino aún tiene por desvelar. Esto es inaceptable. Doña Mercedes fue la primera en reaccionar poniéndose de pie. Mi hijo es el heredero natural. Ella ni siquiera es parte de la familia. Javier se quedó paralizado con la boca entreabierta y la cara pálida. Camila tenía los ojos clavados en el suelo. «Esto es una broma», logró articular María Elena finalmente. El notario negó con la cabeza. «Le aseguro que no, señora Valenzuela. Don Ricardo fue muy claro, y revisamos este documento varias veces antes de su fallecimiento». «Impugnaré este testamento», gritó Javier, golpeando la mesa. «Mi padre estaba enfermo, no sabía lo que hacía». «Al contrario», respondió el notario con calma. «Don Ricardo dejó también una carta explicativa que solicita sea leída en 1900. En presencia de todos ustedes». Sacó un sobre sellado con el emblema de los castellanos, lo abrió con cuidado y extrajo varias hojas escritas a mano. «Si están escuchando esto, significa que ya no estoy entre ustedes», leyó el notario. «Y también significa que María Elena tuvo la valentía de presentarse a pesar de todo el daño que esta familia, mi familia, le ha causado». María Elena sintió un nudo en la garganta mientras doña Mercedes bufaba con desprecio. «Durante el último año de mi enfermedad, descubrí algo que me partió el corazón. Mi propio hijo, Javier, ha estado desviando fondos de la empresa sistemáticamente. Creó empresas fantasma para canalizar dinero de nuestros proyectos legítimos, dejando a inversionistas y contratistas sin pagar». «¡Mentira!», gritó Javier, pero su voz temblaba. «Las pruebas están en la caja fuerte de mi oficina, cuya combinación solo conocen ahora el notario Herrera y María Elena. María Elena siempre tuvo la integridad que le faltó a mi hijo y la visión profesional que nuestra empresa necesita. Le pido perdón por no haber visto antes lo que sucedía y por no haberla protegido como merecía». Las lágrimas rodaban por las mejillas de María Elena. Recordó las pocas veces que don Ricardo intentó acercarse a ella, siempre interrumpido por doña Mercedes. «Esto es ridículo», intervino doña Mercedes. «Obviamente manipuló a Ricardo en sus últimos días. Todos sabemos que ella solo se casó con mi hijo por interés. Usted sabe perfectamente que no fue así», respondió María Elena encontrando su voz. «Yo amaba a su hijo. Dejé mi carrera por apoyarlo». El notario continuó leyendo. «María Elena, sé que podría haber denunciado a Javier directamente, pero eso habría destruido todo lo que he construido. En cambio, te doy el poder para decidir cómo proceder. Confío en tu juicio más que en el de mi propio hijo». Javier se levantó bruscamente tirando su silla hacia atrás. «No permitiré que esta mujer tome el control de lo que me pertenece». Su rostro estaba rojo de ira. «El patrimonio de los Castellanos no quedará en manos de una arribista. Señor Castellanos, le recuerdo que estamos en una notaría», advirtió Herrera. «Si continúa alterando el orden, tendré que pedirle que se retire». Camila, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Javier, por favor, cálmate». Su voz sonaba tensa. «Tú cállate», le espetó él. «Esto no te concierne». María Elena vio cómo Camila se encogía ante sus palabras, un gesto que ella conocía demasiado bien. ¿Acaso estaba empezando a recibir el mismo trato que ella? El notario continuó con la lectura de documentos adicionales que explicaban los términos legales de su nueva posición. Mientras escuchaba, María Elena observó a la familia Castellanos desmoronarse frente a ella. Doña Mercedes murmuraba oraciones como si esto fuera una catástrofe divina. Javier alternaba entre amenazas veladas y súplicas falsas hacia María Elena. «Señora Valenzuela», dijo finalmente el notario cuando terminó.
Estos son los documentos que acreditan su nueva posición. Puede revisarlos con su abogado también. Esta es la llave de la caja fuerte de don Ricardo. María Elena tomó los papeles y la pequeña llave dorada con manos temblorosas. «Esto no ha terminado», susurró Javier cuando pasó junto a él. «Te destruiré antes de dejarte tomar lo que es mío». María Elena lo miró directamente a los ojos, aquellos ojos marrones que alguna vez creyó sinceros. «Ya intentaste destruirme una vez, Javier. No, funcionó». Salió de la notaría con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. En la calle, el sol de media mañana le golpeó el rostro. Respiró profundamente el aire de la ciudad mientras los eventos se asentaban en su mente. De repente, sintió una mano en su hombro y se giró sobresaltada. Era Camila. Sus ojos estaban enrojecidos. «María Elena, necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Pero no aquí. Él no puede enterarse». «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó María Elena con frialdad. «Porque estoy tan atrapada como tú lo estuviste», respondió, «y porque hay más cosas que deberías saber». Antes de que pudiera responder, Javier y doña Mercedes salieron del edificio. Camila se alejó rápidamente, dejándola con 1000 preguntas. Esa noche, sola en su pequeño apartamento en la finca, María Elena extendió los documentos sobre la mesa. El 40% de Grupo Castellanos, control efectivo sobre la empresa, donde una vez fue tratada como un adorno, y en algún lugar, una caja fuerte con evidencia que podría enviar a su exmarido a la cárcel. Tomó su teléfono y llamó a Patricia. «Tenemos mucho trabajo por hacer», le dijo cuando contestó. «Prepárate para una guerra». Llamada para inscripción 25. «Mis queridas almas, el eco de la traición puede resonar por siempre, mas la melodía del perdón y la resiliencia es mucho más poderosa». La historia de María Elena, con su valentía, nos muestra que, incluso en el dolor más profundo, se puede encontrar la fuerza para seguir adelante y sanar. Si sienten que esta narrativa les toca el alma, y si el coraje de esta mujer las inspira a abrazar su propia fuerza, no lo duden. Suscríbanse a nuestro canal, Amor y Traición, y dejen que la verdad y la superación sigan siendo nuestras guías. Vuestra fidelidad nos fortalece. 2 días después de la lectura del testamento, María Elena se encontraba revisando documentos en su apartamento de la finca cuando sonó su celular. Era un número desconocido. «Diga», contestó con cautela. «María Elena, soy Rodrigo Sandoval, director financiero de Grupo Castellanos». La voz sonaba nerviosa. «Necesito hablar con usted urgentemente. Javier ha convocado una junta directiva extraordinaria para mañana». «Una junta. Nadie me ha notificado nada». «Exactamente», respondió. «Están intentando tomar decisiones antes de que usted pueda ejercer sus derechos. Don Ricardo confiaba en usted, y yo confié en don Ricardo durante 20 años». Acordaron verse en una cafetería alejada del distrito financiero. Rodrigo resultó ser un hombre de unos 50 años, con lentes y una expresión perpetuamente preocupada. «He estado reuniendo mi propia evidencia», le dijo mientras le entregaba discretamente una carpeta. «Hace meses que sospechaba de irregularidades, pero don Ricardo estaba muy enfermo y no quería perturbarlo». María Elena revisó los documentos. Transferencias sospechosas, contratos con empresas inexistentes, firmas falsificadas. «¿Por qué me ayuda?», preguntó sin rodeos. «Podría perder su trabajo». Rodrigo suspiró. «Digo porque llevo toda mi vida profesional en Grupo Castellanos. No voy a ver cómo Javier lo destruye por codicia». Al día siguiente, María Elena se presentó en las oficinas centrales de Grupo Castellanos en Polanco. El edificio de cristal y acero que alguna vez había ayudado a diseñar se alzaba imponente. En la recepción, la seguridad intentó detenerla. «Lo siento, señora, pero no la tenemos en la lista de autorizados». María Elena sacó los documentos notariales. «Soy María Elena.
Valenzuela, accionista mayoritaria de esta empresa, y esa reunión no puede celebrarse sin mi presencia. El guardia llamó nerviosamente a alguien. Minutos después apareció Javier con expresión furiosa. «¿Qué haces aquí?», siseó. «¿Estás haciendo el ridículo? Vengo a la junta directiva. Como accionista mayoritaria, tengo derecho a estar presente. Esto es una reunión informal, no una junta oficial», mintió descaradamente. «Estás interrumpiendo. Entonces, ¿por qué están todos los directores?» «Aquí», señaló hacia el ascensor, donde varios ejecutivos los observaban con curiosidad. «¿Puedo llamar ahora mismo al notario Herrera para clarificar mis derechos, o podemos subir civilizadamente?» Javier la miró con odio, pero cedió. En el ascensor nadie habló. Los directores le lanzaban miradas furtivas, mientras ella mantenía la compostura, aunque por dentro estaba aterrorizada. La sala de juntas era tal como la recordaba, una enorme mesa de cristal con vistas panorámicas a la ciudad. Al entrar todos se pusieron de pie por cortesía, excepto doña Mercedes, que ocupaba la cabecera. «Ese es el lugar de don Ricardo», dijo con firmeza. «Y ahora, como accionista mayoritaria, me corresponde a mí». «Insolente», murmuró doña Mercedes, pero se movió. La tensión era palpable mientras María Elena tomaba asiento. «Señores», comenzó Javier con su mejor sonrisa de vendedor, «les presento a mi exesposa, quien aparentemente heredó algunas acciones de mi padre. Por supuesto, estamos resolviendo esta irregularidad legalmente». «No son algunas acciones», lo corrigió María Elena. «Es el 40% con control efectivo. Y antes de continuar, necesito entender por qué el proyecto Laguna Azul sigue adelante cuando sus estudios de impacto ambiental están incompletos». La sala quedó en silencio. Uno de los directores, un hombre mayor que recordaba como aliado de Javier, tosió incómodo. «Señora Valenzuela, esos tecnicismos no son relevantes para esta reunión». «Tecnicismos», repitió María. «Elena, contaminar un humedal protegido no es un tecnicismo, es un delito ambiental y expone a la empresa a sanciones millonarias». Vio a Rodrigo asintiendo discretamente desde su lugar. Javier golpeó la mesa. «Suficiente. Mi exesposa está aprovechando una situación irregular para sembrar dudas infundadas. Le recuerdo que no tiene experiencia en gestión empresarial». «Quizás no», respondió María Elena con calma, «pero soy arquitecta especializada en desarrollo sustentable y reconozco un fraude cuando lo veo». La reunión se convirtió en un campo de batalla. Javier intentaba invalidar cada una de sus intervenciones, pero María Elena estaba preparada. Gracias a Rodrigo y a su propia investigación, pudo cuestionar varios proyectos problemáticos con conocimiento de causa. Cuando terminó la junta, había conseguido al menos sembrar dudas entre los directores. Mientras recogía sus documentos, una mujer joven se le acercó. «Soy Tomás Vega, ingeniero ambiental del proyecto Laguna Azul», se presentó en voz baja. «Llevo meses intentando que alguien escuche mis preocupaciones sobre ese proyecto. Si está dispuesta a ayudar, tengo toda la documentación». María Elena le dio su tarjeta. «Llámame mañana». Al salir, Camila la esperaba junto a los elevadores. «¿Podemos hablar?», preguntó. «En privado». María Elena dudó, pero accedió. Se encontraron en un pequeño café a unas cuadras de la oficina. Camila parecía haber perdido peso desde la última vez que la vio. Sus manos temblaban ligeramente. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó. «Lo que hice no tiene justificación». «Entonces, ¿por qué estamos aquí?», preguntó María Elena fríamente. Camila sacó un pequeño dispositivo USB de su bolso. «Porque he estado intentando dejar a Javier durante meses, pero me tiene atrapada». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ha amenazado con destruir mi carrera profesional si lo dejo». «Conozco bien sus tácticas», respondió María Elena, sintiendo una punzada de empatía.
Involuntaria. Aquí hay más evidencia. Deslizó el USB hacia ella. Ha estado falsificando estudios de impacto ambiental para el proyecto Laguna Azul. Si la construcción continúa, destruirá humedales protegidos. María Elena miró el dispositivo con escepticismo. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? No puedes saberlo, admitió. Pero pronto sabrás que estoy embarazada de Javier y no quiero que mi hijo crezca con un padre corrupto y una abuela manipuladora. Tú eres mi única esperanza. La noticia la golpeó como un puñetazo. El mismo hombre que le había jurado que no quería hijos con ella iba a ser padre con su amante. ¿Javier lo sabe?, preguntó María Elena. Camila negó con la cabeza. Todavía no, y tengo miedo de su reacción. María Elena tomó el USB y lo guardó en su bolso. No estoy haciendo esto por ti, aclaró. Lo hago por la empresa y por la memoria de don Ricardo. Cuando se despidieron, María Elena se quedó observándola mientras se alejaba. ¿Estaba siendo manipulada? Nuevamente, ¿o realmente Camila era otra víctima de Javier? Esa noche revisó el contenido del USB con Patricia a su lado. Efectivamente, contenía estudios ambientales originales y sus versiones falsificadas. Esto es dinamita pura, comentó Patricia. Con esto podríamos detener el proyecto y poner a Javier contra las cuerdas, pero también podría ser una trampa. María Elena reflexionó. Necesito verificar esta información independientemente. Su teléfono sonó con un mensaje de Javier. Esto puede terminar de dos maneras, María Elena. Conmigo como tu aliado o como tu peor enemigo. Piénsalo bien. Patricia notó su expresión. ¿Qué pasa?, le mostró el mensaje. La guerra apenas comienza. La oficina que una vez perteneció a don Ricardo permanecía intacta. Los libros de arquitectura que le había regalado seguían en los estantes. Se sentó en su sillón de cuero, sosteniendo la pequeña llave dorada que le había entregado el notario. La caja fuerte estaba oculta detrás de una pintura al óleo de la Hacienda Castellanos, la propiedad familiar en Cuernavaca. ¿Está segura de que quiere hacer esto sola?, preguntó Rodrigo, quien la había ayudado a entrar discretamente en fin de semana. Necesito hacer esto yo misma, respondió María Elena. Pero gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Cuando Rodrigo cerró la puerta, María Elena descolgó pequeña y discreta. Introdujo la llave y giró el mecanismo. Dentro encontró varias carpetas cuidadosamente etiquetadas y un sobre con su nombre. Abrió primero el sobre. María Elena, si estás leyendo esto, significa que tuviste el valor de enfrentar a mi familia. Lo que encontrarás aquí te dará el poder para proteger lo que construí o para desmantelarlo si así lo decides. Confío en tu juicio, Ricardo. Con manos temblorosas, María Elena comenzó a revisar las carpetas. Cada una contenía evidencia meticulosamente organizada. Transferencias bancarias, correos electrónicos impresos, contratos falsificados. Don Ricardo había documentado cada movimiento fraudulento de Javier durante 3 años, pero lo que la dejó helada fue la carpeta marcada como matrimonio. Dentro había informes de investigadores privados sobre ella fechados antes de conocer a Javier. Pinturas al óleo suyas saliendo de su antiguo estudio de arquitectura, copias de sus premios universitarios, análisis de sus patentes de diseño sustentable. Plan de adquisición de patentes Valenzuela, decía un documento firmado por doña Mercedes. De repente, todo encajó. Su encuentro casual en aquella exposición de arquitectura, el interés repentino de Javier, la insistencia de que dejara su despacho para unirse a Grupo Castellanos, la habían elegido no por amor, sino por sus patentes de diseño ecológico, que valían millones. Las lágrimas nublaron su vista mientras los recuerdos inundaban su mente. La primera vez que Javier la llamó demasiado ingenua para los negocios, cuando doña Mercedes sugirió que su lugar estaba apoyando a su esposo, no compitiendo con él.
cómo gradualmente la fueron apartando de los proyectos importantes hasta que solo era la esposa del jefe. «No puedo creerlo», murmuró, aunque en el fondo siempre lo había sospechado. Chamada para inscripción 3.5. Mis queridas almas, la complejidad del corazón humano a menudo oculta las más profundas traiciones. La revelación que María Elena descubre en el testamento es apenas un eslabón en una cadena de engaños. Si esta historia las intriga y las invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder, no lo duden. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición y dejen que la verdad, como una pintura al óleo, siga revelando sus capas más ocultas. Vuestra fidelidad nos guía en cada paso. ¿Estás completamente segura?, preguntó Patricia al día siguiente, mientras revisaban los documentos en su apartamento. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Cada firma está verificada. Cada documento es auténtico, respondió María Elena. Doña Mercedes no solo estaba al tanto de los fraudes de Javier, sino que lavaba el dinero a través de sus fundaciones benéficas. ¿Y lo del matrimonio? Patricia dejó la frase en el aire. Todo fue una estrategia corporativa, completó María Elena con amargura. Me eligieron por mis patentes, me aislaron de mi familia y amigos, y cuando ya no les servía, te desecharon, concluyó Patricia. Esos miserables. Su teléfono vibró con un mensaje de Tomás Vega. He revisado los documentos, todo coincide. La construcción en Laguna Azul debe detenerse inmediatamente. Los daños podrían ser irreversibles. Necesito ver ese terreno, decidió María Elena. Si vamos a confrontar a Javier, necesito evidencia sólida. El proyecto Laguna Azul se ubicaba a 2 horas de la Ciudad de México. Era un terreno hermoso, un lago rodeado de humedales con una diversidad biológica impresionante. Javier planeaba construir un complejo turístico de lujo que, según los documentos falsificados, respetaría el entorno natural. Tomás la guiaba mientras caminaban por la orilla del lago. Aquí es donde planean construir el hotel principal, señaló una zona de juncos. Este humedal filtra naturalmente el agua y alberga especies protegidas. Si lo destruyen, todo el ecosistema colapsará. ¿Y estos serían los bungalows?, preguntó María Elena, indicando una zona marcada en los planos. Exacto, construidos sobre pilotes que penetrarían directamente en el acuífero. Un desastre ecológico completo. Mientras tomaban fotos y muestras, notó una camioneta negra estacionada a lo lejos. «Tomás, creo que nos están vigilando», susurró. «Son seguridad de la empresa», respondió en voz baja. «Desde que empecé a hacer preguntas incómodas, me siguen a todas partes». De repente, 2 hombres comenzaron a acercarse. Guardaron rápidamente sus equipos. «Señora Valenzuela», uno de ellos la reconoció. «El señor Castellanos nos informó que podría aparecer por aquí. Este es un terreno privado». «Soy accionista mayoritaria de Grupo Castellanos», respondió María Elena con firmeza. «Tengo todo el derecho de inspeccionar nuestros proyectos. Aún así, necesitamos pedirle que se retire», insistió, tocando sutilmente la pistola que llevaba bajo la chaqueta. Tomás y María Elena se marcharon sin discutir más. En el auto, su teléfono sonó. Era Javier. «Disfrutando el paisaje, querida». Su voz sonaba burlona. «Deberías tener cuidado. Los accidentes ocurren fácilmente en zonas rurales». «¿Me estás amenazando, Javier?» «Solo me preocupo por mi exesposa», respondió con falsa dulzura. «Por cierto, ya revisaste la caja fuerte de mi padre. Interesante lectura, ¿no? Especialmente la parte sobre nuestro matrimonio». María Elena sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes?» «Tengo ojos en todas partes, María Elena. Siempre un paso adelante de ti, como cuando creíste que nuestro matrimonio era real». Colgó con las manos temblorosas. Tomás la miró preocupado. «Está bien», no admitió, «pero voy a estarlo». Esa noche regresó a su apartamento para encontrar la puerta forzada.
Entró con cautela. Habían revuelto todo, pero curiosamente no parecía faltar nada valioso. Llamó inmediatamente a Patricia. «Han entrado en mi casa», le dijo mientras revisaba el desastre. «Buscaban los documentos. ¿Los tenías contigo?» «Siempre los llevo conmigo», respondió palmeando su bolso. «Pero esto es una declaración de guerra. Necesitas protección, María Elena. Esto ya no es un juego». Mientras limpiaba el desorden, encontró una pintura al óleo suya con Javier de su boda rota por la mitad. Al darle la vuelta, había un mensaje escrito: «Recuerda tu lugar». Fue entonces cuando tomó su decisión. Ya no se trataba solo de una empresa o de justicia para don Ricardo. Era sobre recuperar su dignidad, su trabajo, su vida. Esa misma noche redactó un correo convocando una junta extraordinaria del Consejo Directivo. El asunto: irregularidades en Proyecto Laguna Azul y malversación de fondos corporativos. Mientras daba al botón de enviar, sonó su teléfono. Era Camila. «María Elena, ten cuidado», susurró. «Javier está furioso. Nunca lo había visto así». «Demasiado tarde para advertencias, Camila. Esto termina ahora. ¿Hay algo más que debes saber?». Su voz temblaba. «Sobre doña Mercedes y los documentos que falsificó a tu nombre». Su corazón se aceleró. «¿De qué hablas?». «Ella manipuló documentos para que pareciera que tú habías autorizado transferencias ilegales. Si te enfrentas a ellos, te culparán de todo». Después de colgar, María Elena se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. La trampa era clara. Si avanzaba, intentarían destruirla. Si retrocedía, ganaría Javier. Tomó su teléfono nuevamente y llamó a Rodrigo. «Necesito acceso completo a los registros financieros de los últimos 5 años», le dijo, «y necesito que sea esta misma noche». «Es arriesgado», respondió, «pero lo haré. Don Ricardo confió en usted, y yo también». La guerra por Grupo Castellanos había comenzado oficialmente, y esta vez no pensaba perder. Chamada para inscripción 4-5. «Mis queridas guerreras, la victoria no siempre se celebra con estruendo. A veces se saborea en el silencio de la libertad». María Elena, con sus manos aparentemente vacías, nos demostró que la verdadera riqueza reside en la dignidad y la inteligencia. Si esta historia les ha conmovido y las inspira a luchar por su propio valor, no lo duden. Suscríbanse a nuestro canal, Amor y Traición, y permítanos seguir desvelando las tramas ocultas de la vida, donde cada mujer es una heroína en su propio derecho. Vuestra lealtad es la brújula que guía nuestro camino. La sala de juntas del Grupo Castellanos nunca le había parecido tan imponente. A través de los ventanales se extendía el paisaje urbano de la Ciudad de México, pero ella tenía la mirada fija en las 12 personas sentadas alrededor de la mesa de cristal. Cada rostro mostraba tensión, curiosidad o preocupación. «Agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria», comenzó, intentando que su voz no revelara sus nervios. «Como accionista mayoritaria de Grupo Castellanos, es mi deber informarles sobre irregularidades graves que he descubierto». Javier, sentado frente a ella, mantenía una sonrisa confiada. A su lado, doña Mercedes la observaba con desprecio apenas disimulado. Ambos creían tener la situación bajo control. «Antes de empezar, me gustaría presentarme formalmente», continuó. «Muchos me conocen como la exesposa de Javier, pero soy María Elena Valenzuela, arquitecta especializada en diseño sustentable con 3 patentes registradas que actualmente utiliza esta empresa». Notó que algunos directores asentían con respeto, otros evitaban su mirada, claramente incómodos. «Mi primera preocupación es el proyecto Laguna Azul». Proyectó las pinturas al óleo que había tomado con Tomás. Los estudios de impacto ambiental presentados a las autoridades no corresponden con la realidad del terreno. «Elena, por favor», interrumpió Javier con tono condescendiente. «Todos aquí tenemos experiencia en desarrollo inmobiliario.
Siempre hay ajustes técnicos en los proyectos. ¿Llamas ajustes técnicos a falsificar documentos oficiales?, respondió, proyectando ahora los estudios originales junto a los manipulados. Esto no son ajustes, Javier, es fraude. Un murmullo recorrió la sala. Javier mantuvo la compostura, pero notó cómo apretaba la mandíbula. Estas acusaciones son graves, intervino uno de los directores más antiguos. ¿Tiene pruebas de quién habría autorizado estas modificaciones? Las tengo, confirmó, mostrando correos electrónicos impresos. Todas las alteraciones fueron ordenadas directamente por Javier Castellanos y aprobadas por la junta directiva anterior. Sin embargo, los documentos presentan una irregularidad interesante. Proyectó una autorización con su supuesta firma. Esta no es mi firma, declaró. Nunca autoricé estas modificaciones. De hecho, renuncié a mi posición en el Departamento de Arquitectura meses antes de que se crearan estos documentos. Doña Mercedes se aclaró la garganta. Querida, estas son acusaciones muy serias contra mi hijo. ¿No será que estás confundida? El divorcio ha sido difícil para todos. María Elena la miró directamente. Confundida como cuando descubrí que mi matrimonio fue orquestado para adquirir mis patentes. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. No sé de qué hablas, respondió ella, pero su voz tembló ligeramente. Sacó los documentos de la caja fuerte de don Ricardo. Hablo de este plan, firmado por usted, para adquirir las patentes Valenzuela mediante una alianza matrimonial estratégica. Javier se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Estamos aquí para hablar de negocios, no de conspiraciones absurdas. Los negocios y las conspiraciones están perfectamente entrelazados en tu caso», respondió María Elena con calma. «Porque mientras me utilizabas para adquirir patentes valiosas, también desviabas fondos de la empresa a cuentas personales». Con ayuda de Rodrigo, quien manejaba la presentación, mostró gráficos detallados de flujos financieros irregulares. En los últimos 3 años, más de 175 millones de pesos han sido canalizados a empresas fantasma, empresas que curiosamente comparten domicilio fiscal con fundaciones benéficas presididas por doña Mercedes Castellanos. La sala estalló en conversaciones alteradas. Javier golpeó la mesa. «Suficiente. Esto es una venganza personal disfrazada de preocupación empresarial. Si es venganza, no es la mía», respondió María Elena. «Don Ricardo documentó cada uno de tus movimientos. Él descubrió tu fraude antes de morir». Mostró la carta manuscrita de don Ricardo, donde detallaba sus descubrimientos. Varios directores la leyeron con expresiones de shock. Justo cuando la tensión parecía insostenible, la puerta se abrió. Era Camila con un folder en la mano y visible nerviosismo. «Disculpen la interrupción», dijo con voz temblorosa, «pero hay información adicional que el Consejo necesita conocer». Javier la miró furioso. «Camila, este no es el momento. Al contrario», respondió ella, sorprendiéndolos a todos con su firmeza. «Es exactamente el momento». Camila abrió su folder y comenzó a distribuir documentos. Como asistente ejecutiva del señor Castellanos durante los últimos 2 años, tuve acceso a información confidencial. Estos son registros de reuniones privadas con inversionistas del proyecto Laguna Azul, donde se discutió explícitamente la intención de evadir regulaciones ambientales. Javier se puso pálido. «Camila, piensa bien lo que estás haciendo». «Lo he pensado durante meses», respondió ella, colocando una mano sobre su vientre ligeramente abultado, «especialmente ahora que espero un hijo, tu hijo». La revelación causó conmoción. Doña Mercedes se llevó una mano al pecho horrorizada. «¿Estás embarazada?», preguntó Javier atónito. «¿Y decides traicionarme así?». «No es traición buscar la verdad», respondió Camila. «No quiero que mi hijo crezca en una familia construida sobre mentiras, como lo hiciste tú». María Elena
se sintió extrañamente identificada con ella. Ambas habían sido utilizadas por Javier de diferentes maneras. Aprovechó el momento para continuar. Señores directores, entiendo que estas revelaciones son impactantes, pero tenemos una responsabilidad con los inversionistas, empleados y con la ley. Propongo 3 acciones inmediatas. Proyectó sus propuestas. Suspender temporalmente a Javier de sus funciones ejecutivas mientras se investiga. Detener inmediatamente el proyecto Laguna Azul y contratar una auditoría externa independiente. «Esto es un golpe de Estado corporativo», gritó Javier. «Mi padre estaría avergonzado». «Tu padre descubrió tus fraudes», le recordó María Elena. «Por eso me dejó sus acciones». La votación fue tensa. Varios directores, claramente leales a Javier, votaron en contra, pero con su 40% de acciones y el apoyo de Rodrigo y otros directores independientes, obtuvieron la mayoría necesaria. «Queda aprobada la suspensión temporal», anunció el secretario del Consejo. Javier la miró con un odio visceral. «Esto no ha terminado, María Elena. No tienes idea de con quién te estás metiendo». «Te equivocas», respondió María Elena. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Viví 7 años con él». Cuando los directores comenzaron a salir, Javier se acercó a María Elena, bajó la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «Dime tu precio». Su tono era casi suplicante. «Todos tienen uno. ¿Qué quieres para irte? ¿Dinero? ¿Una casa? Puedo darte lo que sea». María Elena lo miró a esos ojos que una vez creyó sinceros. «Quería dignidad cuando era tu esposa. Ahora quiero justicia». Se dio la vuelta para marcharse, pero sus siguientes palabras la detuvieron. «Si sigues con esto, destruiré todo lo que amas. Recuerda que conozco tus debilidades». No respondió. Salió de la sala con paso firme, aunque por dentro temblaba. En el pasillo, Camila la esperaba. «Gracias», le dijo sinceramente. «Sé lo difícil que fue eso». Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Tenía miedo, pero verte enfrentarlos me dio valor». «¿Qué harás ahora?», preguntó María Elena. «Alejarme», respondió. «Tengo familia en Monterrey, empezaré de nuevo allá». Se despidieron con un extraño entendimiento mutuo, rivales convertidas en aliadas por las circunstancias. Chamada para inscripción 5:5. Mis queridas compañeras de camino, la sabiduría, como un buen vino, mejora con el tiempo y las experiencias vividas. La historia de María Elena es un testimonio de que el espíritu humano, como una pintura al óleo en constante evolución, siempre encuentra la manera de transformar la adversidad en arte. Si esta narrativa ha resonado en vuestro ser, y si la nobleza de su espíritu las ha inspirado a seguir adelante, no duden en ser parte de nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición y permítanos seguir desvelando las tramas ocultas del destino. Vuestra confianza es el pincel que pinta nuestro futuro. Cuando llegó al estacionamiento, Rodrigo la alcanzó. «Felicidades», le dijo. «Pero esto apenas comienza. Javier tiene muchos aliados poderosos». «Lo sé», respondió María Elena mientras entraba a su auto. «Por eso, necesito que seas mis ojos y oídos en la empresa mientras no estoy». «¿A dónde vas?» «A presentar una denuncia formal», respondió María Elena. «Es hora de que la justicia entre a Grupo Castellanos». Los meses siguientes pasaron como un torbellino. La denuncia formal contra Javier por fraude y delitos ambientales desató una tormenta mediática. «Heredera de Grupo Castellanos denuncia corrupción interna», decían los titulares. De repente, su cara aparecía en periódicos y noticieros, algo para lo que no estaba preparada. «No mires los comentarios en redes», le aconsejó Patricia mientras revisaban documentos en su nuevo despacho en Grupo Castellanos. «Javier está usando sus contactos para desprestigiarte». Era cierto. Aparecían fuentes cercanas describiendo su supuesta
inestabilidad emocional, su ambición desmedida, incluso inventando romances con ejecutivos de la empresa. La guerra sucia estaba en marcha. «No me importa lo que digan de mí», respondió María Elena, aunque en el fondo cada comentario dolía. Lo importante es salvar la empresa y el proyecto Laguna Azul. Habían logrado detener la construcción justo a tiempo. Los estudios ambientales independientes confirmaron sus sospechas. El proyecto original habría destruido irremediablemente el ecosistema. Ahora, con ayuda de Tomás y un equipo de arquitectos ecológicos, estaban rediseñando completamente el concepto. «El nuevo diseño preserva los humedales intactos», explicaba mientras mostraba los planos a inversionistas nerviosos. «Los bungalows flotantes no impactarán el subsuelo y utilizarán energía solar. Será el primer resort verdaderamente sustentable de México». No fue fácil convencerlos, pero gradualmente la visión comenzó a tomar forma. Varios inversionistas internacionales, atraídos por el enfoque ecológico, decidieron aumentar su participación. En la oficina, la transición fue complicada. Algunos empleados la veían como la villana que había derrocado a Javier. Otros, especialmente mujeres que habían sufrido su actitud machista, la apoyaban discretamente. «Tiempo al tiempo», le aconsejó Rodrigo, quien se había convertido en su mano derecha. «La lealtad no se gana con discursos, sino con acciones». Implementaron nuevos protocolos de transparencia financiera. Cada peso gastado debía ser justificado y documentado. Las reuniones eran grabadas para evitar malentendidos. Poco a poco, estaban limpiando la empresa. Una tarde, mientras revisaba informes en la que había sido la oficina de don Ricardo, Rodrigo entró con expresión grave. «Acaban de llamar del Hospital Ángeles. Doña Mercedes sufrió un derrame cerebral esta mañana». La noticia la tomó por sorpresa. «¿Es grave?» «Bastante. Y hay un problema adicional», añadió Rodrigo. «Usted aparece como su contacto de emergencia en documentos médicos antiguos. Al parecer nunca los actualizó después del divorcio». María Elena se quedó atónita. «¿Qué? ¿Y Javier?» «Está en proceso legal y tiene prohibido contactar con miembros de la junta directiva, incluida su madre». María Elena se quedó en silencio, procesando la ironía de la situación. La mujer que la había manipulado y despreciado durante años, ahora dependía de ella para decisiones médicas. «Iré al hospital», decidió finalmente. Patricia la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Por qué te involucrarías? Después de todo lo que te hizo». «No lo hago por ella», respondió María Elena. «Lo hago por mí. No quiero convertirme en lo que ella fue, alguien que usa a las personas como objetos desechables». El hospital era un edificio moderno en Las Lomas. Cuando llegó a la habitación privada, la imagen de doña Mercedes conectada a máquinas, pequeña y frágil en la cama, la impactó. La mujer imponente que siempre la había intimidado parecía ahora una anciana, vulnerable. «Señora Valenzuela», la saludó el médico. «La paciente está estable, pero ha perdido movilidad en el lado derecho. Necesitamos su autorización para algunos procedimientos». María Elena firmó los documentos necesarios y se quedó un momento a solas con ella. Aunque inconsciente, su presencia seguía siendo poderosa. «Nunca entenderé por qué me odiaste tanto», murmuró. «Yo solo quería formar parte de tu familia». Para su sorpresa, doña Mercedes abrió los ojos. «María Elena». Su voz era apenas audible. «No deberías estar aquí. Soy su contacto de emergencia», explicó. «Nadie más podía venir». Intentó moverse, pero no pudo. Lágrimas de frustración rodaron por sus mejillas. «Todo arruinado», logró decir. «Mi familia destruida». «Usted y Javier destruyeron su propia familia con sus acciones», respondió María Elena con calma. «Don Ricardo lo descubrió todo». Se quedó callada un momento, sus ojos fijos en el techo. «Ricardo nunca me perdonó», susurró, «por la otra mujer». La revelación la dejó sin palabras.
Don Ricardo también había sido engañado. Construí todo esto para proteger a Javier, continuó con dificultad, para que nunca pasara lo que yo pasé. Por primera vez, María Elena vio a doña Mercedes como una mujer herida que había transmitido su dolor a la siguiente generación. No justificaba sus acciones, pero al menos comenzaba a entenderlas. «Descanse», le dijo levantándose para marcharse. «Me aseguraré de que reciba la atención necesaria». Cuando estaba en la puerta, su voz débil la detuvo. «El cajón izquierdo del escritorio de Ricardo, hay algo para ti». Esa misma noche, regresó a la oficina de don Ricardo. El edificio estaba casi vacío. Solo quedaban algunos empleados trabajando horas extra. Abrió el cajón izquierdo de su escritorio y no encontró nada. Estaba a punto de rendirse cuando notó que el fondo sonaba hueco. Lo presionó y descubrió un compartimento secreto. Dentro había una vieja pintura al óleo suya recibiendo un premio universitario de arquitectura junto a una nota manuscrita. «La hija que me hubiera gustado tener». Las lágrimas nublaron su vista. Don Ricardo había visto su valor mucho antes de que ella misma lo reconociera. Le había dado las herramientas para recuperar no solo la empresa, sino su dignidad. También encontró un pequeño dispositivo USB con una nota adhesiva. «Por si todo lo demás falla». En su computadora descubrió que contenía grabaciones de conversaciones entre Javier y sus cómplices, discutiendo abiertamente cómo falsificar documentos y sobornar funcionarios. Era la pieza final que necesitaban para el caso legal. Al día siguiente, entregó el dispositivo a la fiscalía. Semanas después, Javier aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. La transformación de Grupo Castellanos avanzaba gradualmente. Implementaron un programa de integridad corporativa y contrataron a varios de sus antiguos colegas de arquitectura sustentable. El proyecto Laguna Azul se convirtió en su buque insignia, un modelo de desarrollo turístico en armonía con la naturaleza. «Los inversionistas están impresionados», le informó Rodrigo durante una reunión. «Las acciones han subido un 12% desde que anunciamos el nuevo enfoque». «No se trata solo de dinero», respondió María Elena. «Se trata de cambiar la forma en que hacemos negocios». Una tarde, mientras supervisaba las obras en Laguna Azul con Tomás, recibió un mensaje de Camila. «Gracias por todo. Nicolás y yo estamos bien en Monterrey. Espero que hayas encontrado la paz que mereces». Adjuntaba una pintura al óleo de su bebé recién nacido. María Elena sintió una mezcla de emociones. El dolor del pasado mezclado con cierta satisfacción por cómo habían cambiado las cosas. «¿Buenas noticias?», preguntó Tomás al notar su expresión. «Noticias del pasado», respondió María Elena guardando el teléfono. «Pero ahora estoy enfocada en el futuro». «Hablando del futuro», sonrió él. «Los ingenieros creen que podemos implementar un sistema adicional de filtración natural que reduciría aún más nuestro impacto». Mientras recorrían el terreno discutiendo mejoras al proyecto, María Elena se dio cuenta de cuánto había cambiado en pocos meses. Ya no era la mujer insegura que permitía que otros definieran su valor. Había recuperado no solo una empresa, sino a sí misma. Esa noche, visitando a doña Mercedes en el centro de rehabilitación donde la habían trasladado, la encontró más lúcida. «Has cambiado la empresa», comentó con dificultad. «Para mejor», respondió María Elena. «Ahora es lo que don Ricardo siempre quiso que fuera». «Él estaría orgulloso», admitió sorprendiéndola. «De ti, no de nosotros». María Elena se quedó observándola. Esta mujer que tanto daño le había causado. La venganza habría sido fácil. Abandonarla, negarle atención médica de calidad, pero ese no era su camino. «No hago esto por buscar su aprobación», aclaró, «ni la de don Ricardo. Lo hago porque es lo correcto». Cuando se levantó para irse, ella tomó su mano débilmente. «Perdón», susurró tan bajo que apenas la escuchó.
Por todo. No respondió. Algunas heridas eran demasiado profundas para cerrarse con una simple disculpa, pero sintió que algo se liberaba dentro de ella. Saliendo del centro médico, respiró profundamente el aire fresco de la noche. Su teléfono sonó. Era Patricia. «¿Cómo fue la visita a la bruja malvada?», preguntó medio en broma. «Reveladora», respondió María Elena. «Cenemos. Tengo una idea para un nuevo proyecto que quiero discutir». «Contigo nunca descansas», rió ella. «Descansé durante 7 años de matrimonio», contestó María Elena. «Ahora tengo mucho que recuperar». 1 año había pasado desde aquella tensa junta directiva en la que enfrentó a Javier y doña Mercedes. El sol de la tarde bañaba con luz dorada el complejo ecoturístico Laguna Azul durante su inauguración oficial. Los bungalows flotantes, diseñados con sus patentes sustentables, se reflejaban perfectamente en las aguas cristalinas del lago. «Es más hermoso de lo que imaginamos», comentó Tomás a su lado mientras observaban a los invitados recorrer las instalaciones, y el impacto ambiental es prácticamente nulo. «Valió la pena cada batalla», respondió María Elena, recordando los obstáculos superados. La transformación de Grupo Castellanos había sido profunda. Habían implementado un código de ética corporativa que se había convertido en referente para otras empresas del sector. Sus prácticas transparentes atrajeron nuevos inversionistas internacionales, especialmente aquellos comprometidos con la sustentabilidad. Entre la multitud distinguía a Patricia, quien charlaba animadamente con algunos ejecutivos extranjeros. Le sonrió y levantó su copa en un brindis silencioso. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Rodrigo se acercó con una tablet en mano. «Las primeras reseñas en línea están saliendo. Todos elogian el concepto. ¿Qué hay del estudio de satisfacción de los empleados?», preguntó María Elena. «87% de aprobación», respondió con orgullo. «El año pasado apenas llegábamos al 40%. Habían priorizado crear un ambiente laboral respetuoso y equitativo. Muchas mujeres ocupaban ahora puestos directivos que antes parecían reservados exclusivamente para hombres. La cultura tóxica que Javier había fomentado quedaba gradualmente en el pasado. Durante el evento, varios periodistas la abordaron para entrevistas. Ya no le incomodaba la atención mediática como antes. «Arquitecta Valenzuela, ¿qué se siente haber transformado completamente la empresa que intentó destruirla?», preguntó una reportera. «No vine a destruir ni a vengarme», respondió María Elena con calma. «Vine a construir algo mejor. En arquitectura aprendemos que las estructuras más sólidas son las que se adaptan a su entorno en lugar de imponerse sobre él. Apliqué el mismo principio a la empresa». Mientras recorría el complejo saludando a inversionistas y autoridades, recordó el largo camino hasta este momento. Javier cumplía una sentencia reducida de 3 años gracias a su acuerdo con la Fiscalía. Según sus fuentes, daba clases de administración a otros reclusos y parecía haber aceptado su situación. Camila y su pequeño Nicolás vivían en Monterrey. Ocasionalmente recibía mensajes suyos con pinturas al óleo del niño. Había encontrado trabajo en una agencia de marketing y comenzaba a reconstruir su vida. Nunca serían amigas cercanas. Había demasiada historia entre ellas, pero existía un respeto mutuo basado en experiencias compartidas. Doña Mercedes había sobrevivido al derrame cerebral, aunque quedó con secuelas permanentes. Vivía ahora en una residencia asistida de lujo en Cuernavaca. María Elena la visitaba una vez al mes, no por obligación, sino como parte de su propio proceso de sanación. Sus conversaciones eran breves y a veces incómodas, pero con el tiempo habían alcanzado una especie de tregua silenciosa. Durante uno de esos encuentros, doña Mercedes le reveló que ella misma había sufrido una traición similar a la suya en su juventud.
Don Ricardo había tenido una amante durante años, algo que doña Mercedes descubrió cuando Javier era pequeño. En lugar de divorciarse, decidió permanecer en el matrimonio y construir un imperio para proteger a su hijo. Tú pudiste dejarlo, le dijo en una de sus últimas conversaciones. Yo no tuve esa libertad. María Elena comprendió entonces que su desprecio hacia ella tenía raíces en su propia historia. No justificaba sus acciones, pero al menos las entendía. Mejor. Al caer la noche, la ceremonia formal de inauguración comenzó junto al lago. Como directora general y principal accionista de Grupo Castellanos, le tocaba dar el discurso de apertura. Hace 1 año y medio, este proyecto estaba destinado a destruir un ecosistema único, comenzó. Hoy celebramos no solo una nueva propiedad, sino una nueva filosofía empresarial. El desarrollo sostenible no es un obstáculo para la rentabilidad, sino su mayor aliado. Mientras hablaba, su mirada recorrió las caras de quienes la habían acompañado en este camino. Rodrigo, quien había arriesgado su carrera por apoyarla. Tomás, cuyo compromiso con el medio ambiente había salvado los humedales. Patricia, su roca durante los momentos más oscuros. Este proyecto no es solo mío, continuó. Es de todos los que creyeron que era posible hacer las cosas de manera diferente. Al terminar el evento, María Elena se alejó un poco del bullicio para contemplar el lago bajo la luz de la luna. Los sonidos de la fiesta se apagaban en la distancia. ¿Un peso por tus pensamientos?, preguntó Patricia acercándose con 2 copas de champán. Estaba pensando en don Ricardo, confesó. Me pregunto si estaría orgulloso. Lo estaría, afirmó ella entregándole una copa. Pero lo más importante es si tú estás orgullosa de ti misma. María Elena reflexionó sobre la pregunta. El camino había sido difícil. Hubo momentos en que dudó, en que temió convertirse en lo que combatía. Lo estoy, respondió finalmente. No por el éxito del proyecto, sino por no perderme a mí misma en el proceso. Brindaron mientras la luna se reflejaba en el lago. Patricia le contó sobre la Fundación Nuevos Horizontes, que habían establecido para apoyar a jóvenes arquitectas. Estaban a punto de otorgar las primeras becas. Por cierto, añadió con una sonrisa cómplice, he visto cómo te mira Tomás y cómo lo miras tú a él. María Elena sintió un ligero rubor. Tomás y ella habían desarrollado una cercana amistad profesional durante el proyecto, pero ambos eran cautos respecto a cruzar esa línea. Es complicado, admitió. Después de todo lo ocurrido, no sé si estoy lista. El corazón sana a su propio ritmo, respondió Patricia. No hay prisa. Volvieron a la celebración donde Rodrigo organizaba un recorrido nocturno por los senderos iluminados del complejo. María Elena se unió al grupo caminando junto a Tomás, quien explicaba entusiasmado el sistema de iluminación de bajo consumo. Cuando los invitados se marcharon y solo quedaba el equipo principal, se reunieron alrededor de una fogata en la playa del lago. Propongo un brindis, dijo Rodrigo, levantando su copa. Por María Elena, quien nos demostró que la integridad no es negociable. Por Laguna Azul, añadió Tomás. Un proyecto que protege en lugar de destruir. Y por nosotros, completó María Elena. Por esta nueva familia que hemos formado. Observó a estas personas que se habían convertido en su círculo de confianza. No compartían sangre, pero los unían. Valores más profundos, respeto, integridad, un propósito común. Más tarde, caminando sola por la orilla del lago, sacó de su bolsillo la vieja pintura al óleo que don Ricardo había guardado, su rostro joven y esperanzado, recibiendo aquel premio universitario. Lo logramos, murmuró a la pintura al óleo como si hablara con él. Una suave brisa movió las aguas del lago. En el reflejo de la luna, por un momento, le pareció ver no solo a la mujer fuerte en que se había convertido, sino también a la joven arquitecta que soñaba con cambiar el mundo. En cierto modo, ambas habían ganado